Vamos a comenzar a analizar el contexto mundial de la unidad número 2, en este caso el imperialismo y el colonialismo. Vamos a comenzar haciendo una distinción entre estos dos términos. El imperialismo es la política mediante la cual un Estado intenta dominar a otros estados. Es decir, que un país más fuerte puede intentar dominar políticamente a través de sanciones o intervenciones militares limitadas, o puede ejercer bloqueos, o puede, sin intervenir directamente, eh, desestabilizar a otro país para que este país ceda a sus presiones. ¿Sí? No implica un dominio permanente del país dominante sobre el país dominado, sino que es una política agresiva de presión. El colonialismo, en cambio, es la política mediante la cual un Estado controla y administra un territorio y una población ajenas. Se trata de un dominio permanente. Un ejemplo muy concreto es el de las Islas Malvinas. Inglaterra controla y administra un territorio que no es suyo. En esta política que es el colonialismo hay una metrópoli. Metrópoli es el país dominante, ¿sí? Que en este caso han sido las potencias europeas, Inglaterra y Francia principalmente, pero también Bélgica, Holanda, en algún momento Italia, en algún momento Alemania. Esa es la distinción que quería hacer respecto de estos dos términos, que no son lo mismo. Las actitudes imperialistas de un país hacia otro, como se dieron en esta época, podían llevar a la ocupación o no de un territorio, ejerciendo un acto colonialista. Bien, todo esto comienza en Inglaterra. Inglaterra es el país que inició la revolución industrial, y bueno, no es casualidad que estén emparentados estos dos procesos. Inglaterra se lanzó a la conquista de nuevos territorios para acrecentar sus dominios, porque estaba viendo que esta revolución industrial que ella había iniciado se estaba expandiendo a los países de Europa Occidental, conforme vimos en la unidad número 1. Uno de esos países, Alemania, se estaba fortaleciendo cada vez más y estaba empezando a ser una competencia importante. Por lo tanto, Inglaterra vislumbraba que una vez más en Europa le iba a surgir un competidor, un enemigo. Antes había sido Napoleón, por ejemplo. Entonces, Inglaterra decidió conquistar más y más territorios para poder tener dos elementos muy importantes en la revolución industrial. Por un lado, los mercados que van a dar salida a los productos fabricados en Inglaterra. Y por otro lado, el abastecimiento de materias primas y alimentos. Claramente las potencias europeas, con Inglaterra a la cabeza, necesitan estas dos cosas. Por un lado, los mercados que consuman sus productos, y a la vez esos mismos mercados puedan ser abastecedores de materias primas que son necesarias para mantener el sistema productivo industrial. Lo inicia Inglaterra, pero después lo continúan otros países, principalmente Francia, que era también uno de los grandes rivales de Inglaterra en Europa. Lo había sido, por ejemplo, durante todo el periodo de la Revolución Francesa y de Napoleón. Y estaba empezando a surgir Alemania. Alemania en realidad no existía como Estado. Le estaba pasando algo que en cierta manera se puede comparar a la situación de Argentina. Había una serie de pequeños estados, principados, reinos, que eran alemanes, sentían que tenían una identidad en común, pero políticamente estaban desunidos, eran independientes. De a poco hay uno de esos países que es Prusia, que se va fortaleciendo, y los otros más pequeños se van uniendo con él hasta que se realiza lo que se llama la unificación alemana. Todo ese proceso a Alemania le lleva tiempo, y por eso llega un poquito tarde lo que es la conquista de territorio fuera de Europa. Bueno, entonces recordamos, estos son los dos vínculos que tiene el proceso imperialista colonialista con la revolución industrial: manufacturas y materias primas. A la vez hay un vínculo con las ideas. Esto lo pueden ver ustedes en el apunte en la página 21, donde explica esto
que estamos mencionando aquí en el video. Para los europeos, más allá de estas cuestiones materiales, que era la necesidad de materias primas y de mercados, había cuestiones de orgullo nacionalista. El nacionalismo es la enfermedad del patriotismo, no es lo mismo. El patriotismo es el amor a la patria. En cambio, el nacionalismo es una pasión, una fiebre, podemos decirlo, para engrandecer el propio país a costa de otros. Es diferente. Los países europeos estaban afectados por el nacionalismo, un amor exagerado por su propio orgullo, por ver grande a su país. Entonces, dentro de esa visión nacionalista, tener colonias implicaba tener prestigio. No solamente para que abastecieran de materias primas y consumieran los productos, sino porque también mientras más territorios fuera de Europa tenía una potencia, se podía hablar de mayor prestigio para esa potencia. Inglaterra siempre, por ejemplo, se vanagloriaba de tener posesiones en lugares muy distantes uno de otro. Entonces, esto va a llevar a la creación de lo que se llama áreas de influencia. Si ustedes se fijan en el apunte en la página 20, van a ver, por ejemplo, el mapa del continente africano. El continente africano fue repartido literalmente entre las potencias europeas. Por ejemplo, los ingleses tenían sus posesiones centradas en Egipto, que era semi-independiente, y en Sudáfrica, que estaba al sur, y también en Nigeria. ¿Sí? A la vez, los franceses tenían otra zona que era su área de influencia. ¿Sí? Y los alemanes, como le digo, llegaron tarde, entonces solamente pudieron controlar unos pequeños territorios en el oeste y en el este de África y también el Camerún. Estos territorios eran posesiones de las potencias europeas que los administraban y que vigilaban de que otras potencias no se entrometieran en su propia área de influencia. Esto dio lugar a incidentes, algunos de los cuales vamos a mencionar luego. Otra motivación para explicar esto del colonialismo y del imperialismo tiene que ver con el concepto de civilización que acunaban los europeos desde la revolución industrial. Está mencionado también en la unidad número 1, cuando hablamos de la revolución industrial, donde se expresa la importancia que adquirió la ciudad por sobre el campo. Esto ustedes lo pueden ver en la página 4, en la primera columna, casi abajo, en el párrafo que está más abajo. ¿Sí? Los países industrializados se autodenominaron civilizados porque la palabra civilización proviene de cives, que significa ciudadano. Ciudadano es el que habita la ciudad. Por lo tanto, los países europeos que tenían ciudades donde se asentaban las fábricas se veían a sí mismos como civilizados y usaban esa vara para medir a los otros pueblos. Entonces decían, si tal pueblo no tiene ciudades, no tiene industrias, es un país incivilizado, no tiene civilización. Por ejemplo, los africanos, los asiáticos, en cierta medida los países independizados de España en América también entraban dentro de esa denominación. Pero los que mejor cuadraban con ese concepto eran los pueblos de África y de Asia, que no habían tenido revolución industrial y cuya forma de vida estaba basada en la agricultura, en la caza, en formas de explotación económica muy simples. Para la mirada europea, estos pueblos eran incivilizados. Por lo tanto, era un deber de ellos mismos, de los europeos, dominarlos a estos pueblos para llevarles los beneficios de la civilización. Vemos, por ejemplo, en esta portada de un periódico francés, donde Francia, encarnada en la figura de esta mujer, llega y derrama a través de ese instrumento donde caen monedas de oro, derrama los beneficios de la civilización. Fíjense, está esta mujer ocupando un plano central en la composición, en el diseño gráfico, y está rodeada de hombres, todos con una apariencia de ser nativos de un pueblo africano. ¿Sí? Hay uno que está aprendiendo a sembrar
está aprendiendo a sembrar con un instrumento de labranza. Hay otro que está aprendiendo a leer, tiene un libro en la mano. Hay otro que concretamente está besando el manto de esta mujer mientras las monedas caen. Más al fondo vemos que hay un militar vestido todo de blanco dando instrucciones. Y hay un nativo africano uniformado al estilo europeo que está haciendo el saludo, está obedeciendo al oficial y a las instrucciones que le está dando este oficial europeo, ¿sí? Esta composición explica a la perfección cómo los europeos veían la misión que ellos decían tener sobre los pueblos africanos. El texto en francés va por esta idea. La Francia lleva la civilización, la riqueza y la paz a los marroquíes, que son el pueblo africano al cual se ilustra en esta composición. Bueno, creo que esta imagen es muy ilustrativa y explica por sí sola cómo los europeos se veían a sí mismos, ¿sí? Y parte importante de esta mirada que tenían los europeos, en especial los británicos, sobre su misión civilizadora, sobre la necesidad de dominar otros pueblos para civilizarlos, viene de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling es inglés, nació en la India, que era la colonia más importante que tenía el Imperio Británico. Sus padres eran ingleses, por lo tanto, aunque él hubiera nacido en ese territorio, era un ciudadano inglés. Él fue llevado a Inglaterra, donde se educó y después volvió a la India para hacer una carrera como funcionario del imperio, ¿sí? Se puede decir que él amaba a la India, amaba su gente, amaba el paisaje tan diferente a lo que era Inglaterra, amaba las selvas. Bueno, Rudyard Kipling escribió un libro que se llama La carga del hombre blanco. Y en ese libro figura este párrafo que yo he sacado para ilustrar la idea, ¿no? Cargad con el bagaje del hombre blanco y enviad allá a vuestros mejores, quiere decir a vuestros mejores hombres, a los mejores podría decir. Consagrad vuestros hijos al destierro, le está hablando a los ingleses, ¿no? Consagrad vuestros hijos al destierro para que provean las necesidades de nuestros cautivos. Es decir, le está pidiendo al pueblo británico que envíe a sus mejores hombres, sus mejores funcionarios, que envíe a sus hijos como soldados a territorios lejanos, al destierro le llama él, ¿no? Lejos de la patria, ¿no? Para que allí ellos lleven la civilización, hagan ondear el pabellón británico y lleven con él la civilización. Kipling estaba convencido de la superioridad del hombre blanco europeo y, como dice acá, creía que era un deber moral, no solamente conquistador, sino era un deber moral, era hacer el bien, dominar a otros pueblos, según la mirada de Kipling. Y para Kipling, quienes mejor podían llevar a cabo esa tarea, esa misión, eran los ingleses. Bueno, Kipling, aparte de este libro donde hablaba de la misión de conquistar, escribió otros libros. El más conocido por el público en general es el libro de la selva. Ese libro ha sido llevado al cine por Disney hace unos 40 años, un poco más, ¿sí? Por eso ponemos acá la imagen del DVD. Y también hubo una adaptación hace poquito, ya utilizando las técnicas de la animación por computadora y todos esos avances tecnológicos. Bueno, en el libro de Selva, y se ve también claramente en las películas, Kipling expresa su amor por el paisaje, por la fauna, por todo el ambiente indio en el cual él se crió y pasó gran parte de su vida, ¿sí? Hay una película también que me gustaría recomendarles, no sé si estará disponible en Netflix, que se llama Mi hijo Jack. Está protagonizada por Daniel Radcliffe, que es el actor de Harry Potter. Cuenta la historia de el hijo de Rudyard Kipling, por eso se llama Mi hijo Jack. Mi muchacho sería la traducción literal. El hijo de Rudyard Kipling, de tanto oír a su padre y a esa prédica acerca de la misión de los ingleses de llevar la civilización, su hijo se enrola como militar y va a luchar, pero no a las colonias, sino que va a luchar contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial.
Entonces, la película es muy buena, yo la vi en el cable, habla justamente sobre lo que sentía Rudyard Kipling por haber encendido tanto el patriotismo y haber exacerbado el nacionalismo hasta el punto de que veía que su propio hijo sentía el deber moral de partir a defender a Inglaterra y los valores que ésta representaba, ¿no? Es por ahí fácil hablar sobre engrandecer el país, pero cuando hay que mandar al propio hijo a la guerra para cumplir esa tarea, la cosa ya no es tan fácil. La película explora ese, ese costado fascinante de la vida de Kipling. Bien, dijimos entonces los vínculos materiales que tienen que ver con el mercado de las materias primas, después los vínculos ideológicos que tienen que ver con el concepto de civilización y con el nacionalismo. Todo esto es desde la perspectiva europea, que pensaban los pueblos sobre los cuales llegaban los blancos europeos. Los africanos, los asiáticos, resistieron en la medida de sus posibilidades la infiltración y el dominio de los europeos. Son muchas las guerras y las rebeliones que hubo tanto en África, principalmente en África, pero también en Asia, contra los dominadores. Esta imagen ilustra una de esas contiendas. Lamentablemente, bueno, para los africanos y para los asiáticos no se pudo evitar el dominio europeo, que era superior tecnológicamente. Creo que esta imagen que vemos aquí lo expresa bastante bien. Mientras los africanos tienen lanzas y espadas, los europeos cuentan con armas de fuego. Por lo tanto, los pueblos asiáticos y africanos no pudieron evitar ser dominados por los europeos, aunque, como les digo, hubieron numerosas revueltas y otras formas de resistencia contra ese dominio. Los europeos ciertamente aportaron beneficios a los pueblos que dominaron, les llevaron los beneficios de la civilización, mejoraron las condiciones de salubridad, mejoraron también la infraestructura, educaron en muchos casos a los nativos para que ellos mismos fueran ayudantes, siempre ayudantes, nunca al mando, para que los ayudaran en la administración, y también los incorporaron en el ejército, vistiéndolos y equipándolos a la manera europea. Aquí vemos un soldado africano con el uniforme del Imperio Alemán. Está vestido y equipado a la manera europea. Entonces, esas tropas indígenas, siempre bajo el mando de oficiales europeos, también ayudaban a mantener el orden en las colonias. Ingleses y franceses utilizaron esas tropas también en Europa, las sacaron de su país y las llevaron a Europa para luchar en la Primera Guerra Mundial. También fue erradicada la esclavitud y también se liberaron varias hambrunas. Una hambruna es en cuestión alimentaria lo que la pandemia en el tema de la salud, ¿sí? Una hambruna es un hambre que afecta a toda la población, ¿sí? Es una epidemia de hambre. Es una epidemia de hambre que abarca a gran parte de una población. Eso es una hambruna. Y eran frecuentes porque no estaban bien distribuidos los alimentos. No hay que creer que los africanos y los asiáticos no eran injustos entre sí. Había también pequeños reyes, tiranos, que oprimían a su propia población. Y en muchos casos los europeos libraron a los nativos de estos malos gobernantes. Claro que después se quedaron ellos a gobernar en vez de crear un buen gobierno dirigido por nativos. Dijimos hace un momento que había habido incidentes entre los europeos a raíz de las áreas de influencia que cada uno tenía. Por ejemplo, se repartían Marruecos. Llegaban tropas francesas, llegaban tropas españolas. En un momento se presentó un barco alemán, entonces eso provocó todo un revuelo. ¿Qué hacen los alemanes acá? También ellos todos querían conquistar una parte de Marruecos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos eran incidentes. En la página 21 tienen ustedes una caricatura de Bismarck, que es el canciller del Imperio Alemán recién unificado, que está repartiendo una torta que dice África, ¿sí? Esta es una caricatura alusiva a la conferencia de Berlín que se desarrolló
entre los años 1884 y 1885. En esa conferencia, representantes de las potencias europeas se repartieron, como dije, literalmente el territorio africano y los pueblos que había en esos territorios. Esa era una forma que encontró Bismarck para tratar de frenar estos incidentes que se producían acerca de, bueno, desde dónde hasta dónde puede dominar un país y de dónde hasta dónde puede dominar el otro. Esa solución fue temporal, los incidentes continuaron. Aquí hay otra caricatura donde están los representantes de Inglaterra, Francia, Rusia, Turquía y Alemania. Están todos apuntándose mutuamente con diferentes armas. Fíjense que Inglaterra tiene 2 armas de fuego, lo mismo que Francia. Rusia tiene una pistola y tiene un sable. De este otro lado, Alemania tiene un revólver y un fusil. Y Turquía, pobre, fíjense la carita que tiene, solamente cuenta con 2 filosas espadas, pero no tiene armas de fuego. Por lo tanto, está en desventaja en las negociaciones. Hay un personaje que está ahí al fondo, si ustedes lo pueden ver, sentado, mirando de costado lo que sucede. Está separado por algo que parece ser un curso de agua, y están las siglas de Estados Unidos. Ese personaje es el tío Sam y está vigilando que nadie cruce para su lado. Ya vamos a hablar cuál es el lado. Bien, hablemos del incidente de Fashoda, que es el que está ilustrado ahí en una famosa lámina hecha en el momento en que sucedió. Este incidente tuvo lugar en 1898, después de la conferencia de Berlín. Marchand era un oficial francés que con una tropa de poco más de 100 hombres fue enviado desde las posesiones francesas en el Congo hacia un territorio que ahora está en lo que es Sudán, en la orilla del río Nilo que desembocaba en Egipto, ¿sí? Entonces, los franceses querían ese territorio, por lo tanto enviaron a esa tropa liderada por Marchand para ocuparlo. Este hombre con su tropa caminó como 12 meses o 14 meses, no recuerdo bien, por plena selva hasta llegar al lugar que se le había asignado, y ahí estableció un campamento. ¿Y qué pasó? Por el río Nilo desde Egipto llegó una flotilla de buques ingleses. Se generó un incidente porque los ingleses también venían a establecer un campamento, pues querían reclamar ese territorio, ¿sí? No se sabía si se iban a ir a las manos las 2 pequeñas fuerzas militares, la inglesa y la francesa, así que se mandaron mensajes que por aquel tiempo, a pesar de la velocidad de las comunicaciones, todavía tomaba tiempo, y el nacionalismo de cada uno de los países exigía no ceder ante el otro, ¿sí? Entonces ese incidente estuvo a punto de llevar a los 2 países a la guerra. El incidente de Fashoda se saldó con la retirada de las tropas francesas, con lo cual el territorio quedó definitivamente en poder de los ingleses. Este incidente demuestra la importancia de las áreas de influencia y del nacionalismo como motor para ocupar territorios en África. Ahora veamos, ¿qué pasaba en América Latina? En América Latina la situación era diferente porque los países de este continente estaban en cierta manera civilizados, según lo que entendían los europeos. Tenían población originaria de Europa, son habitantes que hablan el idioma europeo, que se visten a la manera europea, no son puramente nativos, como si lo eran los africanos o los asiáticos. Entonces, en los pequeños países independientes de América, la situación no daba para justificar una ocupación directa como si se estaba haciendo en África o en Asia. Sin embargo, el imperialismo sí se manifestó. Ustedes el año pasado estudiaron las intervenciones francesa primero y anglo-francesa después en el Río de la Plata, con el objetivo de presionar a Juan Manuel de Rosas y obtener algunas ventajas comerciales
en el territorio de las provincias argentinas. Eso es un ejemplo de imperialismo, ¿sí? No es colonialismo porque no ocuparon directamente ningún territorio, pero sí enviaron a sus buques militares. De hecho, hubo enfrentamientos, el más famoso de los cuales es la batalla de la Vuelta de Obligado. Entonces, hubo acciones militares y presiones para obligar a un gobierno considerado inferior a que adoptara medidas en favor de las potencias. En este caso, Juan Manuel de Rosas, que no se dejó presionar, que plantó cara. Por eso el episodio de la Vuelta de Obligado es recordado y actualmente es un feriado muy importante en nuestro país porque ejemplifica la voluntad de resistir al invasor. No solamente en el Río de la Plata intervinieron los europeos, los franceses también intervinieron en México y en ese caso ayudaron a crear un nuevo gobierno mandado por un príncipe europeo, Maximiliano. Este príncipe estaba sostenido por tropas francesas. Al final los mexicanos, liderados por el presidente Benito Juárez, lograron recuperar todo su territorio y expulsar a los franceses. Los españoles también hicieron algunas intervenciones en América sobre lo que habían sido sus colonias. El modus operandi era básicamente el mismo. Exigían al gobierno latinoamericano que cumpliera algunas demandas. Generalmente se trataba de deudas que los países americanos habían contraído con España. Entonces la manera de presionar era enviar una pequeña flota, cañonear algunas ciudades, llegado el caso de desembarcar algunas tropas, para que, viendo todas esas acciones, el país americano se sometiera. Eso sucedió en Santo Domingo y también en Perú y en Chile, ¿sí? No le fue muy bien a España porque, bueno, se produjo una oleada de solidaridad entre todas las naciones americanas independientes, ¿sí? El propio Sarmiento le decía al presidente Mitre en ese entonces que había que intervenir en favor de Chile y Perú, ¿sí? Mitre no quería hacerlo porque, bueno, ya estaba bastante ocupado peleando contra los paraguayos, según vimos. Y, como dijimos, a comienzos del siglo XX se suma otra potencia imperialista que es Estados Unidos. Este país fue el primero del continente americano en declararse independiente y gracias a la revolución industrial también se había convertido en el país más poderoso del continente americano. Muy tempranamente Estados Unidos expresó su intención de intervenir en los asuntos de los otros países americanos. Esto fue expresado en la doctrina Monroe, que fue enunciada por el presidente James Monroe, donde se decía que en los asuntos y problemas de los países americanos solamente debían intervenir países americanos. Es decir, que los países europeos no tenían por qué venir a intervenir en América. Esto se resume en el lema América para los americanos, que es famoso. Sin embargo, esta doctrina fue utilizada por Estados Unidos para intervenir en países americanos. Le negaba a los países europeos el derecho de intervenir en América, pero él sí se los concedía. Lo sabe México, que perdió más de la mitad de su territorio en una guerra con Estados Unidos. Después, a fines del siglo XIX, Estados Unidos interviene a favor de Cuba, que estaba luchando una guerra para independizarse de España. Estados Unidos interviene, derrota fácilmente a los españoles y les concede a los cubanos una especie de independencia tutelada, porque Cuba pasa a ser en cierta forma un país sometido, independiente formalmente, pero sometido a Estados Unidos. Lo mismo que Filipinas, o la otra colonia española importante que estaba en Asia, también lo fue. Otro ejemplo, Estados Unidos quería construir un canal en América Central para poder pasar desde el Océano Atlántico al Pacífico. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Alentó la separación del territorio panameño, que entonces pertenecía a Colombia. Panamá pertenecía a Colombia. Estados Unidos apoyó la separación de ese país para poder tener todos los derechos y construir el canal, el famoso Canal de Panamá, ¿sí? Y después otras intervenciones que hubo en México, en Nicaragua, en Santo Domingo. Son numerosas, son muchas, y por eso en América Central el sentimiento hacia Estados Unidos es bastante hostil,
a raíz de todos estos actos imperialistas. Bien, esto es todo lo que podemos decir sobre colonialismo e imperialismo. Argentina, ya vimos, en tiempo de Rosas sufrió ataques imperialistas, pero no fue dominada. No obstante, el temor de que en algún momento los europeos intentaran crear alguna colonia en la Patagonia que estaba fuera del alcance del Estado argentino, también fue una de las razones para que eh, el presidente Avellaneda se decidiera a ocupar los territorios indígenas, porque si no los ocupaba el Estado argentino, bien podía hacerlo Chile, que también lo estaba reclamando, y no era descabellado pensar que alguna potencia europea, invocando esto de llevar la civilización a otros pueblos, se hiciese alguna expedición y se ocupase la Patagonia. Argentina, en cambio, encontró la manera de vincularse en el nuevo orden mundial creado por los europeos a partir de la revolución industrial, que es lo que dijimos al inicio cuando vinculamos el imperialismo y el colonialismo con la revolución industrial, que los países europeos necesitaban mercados que consumieran sus productos y a la vez necesitaban materias primas y alimentos para las fábricas y la población. Argentina se postuló para cumplir ese rol como mercado consumidor y como abastecedor de materias primas. De esa manera, ya organizada por los presidentes liberales, Argentina se pudo insertar en el sistema económico mundial de una manera ventajosa.